En la lectura que nuestro hermano Sergio nos dirigió, encontramos parte de la historia del pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel, hermanos, según la Biblia, según la palabra de Dios, es el pueblo que Dios escogió para sí mismo, en donde los planes y propósitos que Dios tiene para el pueblo de Israel se siguen llevando a cabo y se seguirán llevando a cabo, porque simplemente Él escogió a este pueblo al cual le dictó no solamente mandamientos y estatutos, sino también muchas promesas, y que a partir de este pueblo que Él escogió, Dios suplió la necesidad de un Salvador. La Biblia dice que la salvación viene de los judíos, así es de que en toda la palabra de Dios encontramos un orden perfecto, porque así es nuestro Dios. Él es perfecto, Él es santo, Él es soberano, en Él no hay ningún error, y por lo menos también en su palabra igualmente no hay error, porque nuestro Dios no se equivoca. Entonces, y sus planes y propósitos los lleva desde el principio hasta el fin, aunque quieran o no queramos, porque Él es Dios, hermanos. ¿Habrá alguien que le pueda decir al Señor no hagas esto? Nadie puede hacerlo. Y si alguien tiene esa osadía, pues tendría que medir a gran escala sus palabras, ¿verdad? Job disertó con Dios y hacía algunas preguntas que en su momento son válidas, pero Dios lo dejó que hablara, pero enseguida ya Dios le dijo: ahora tú guarda silencio y vas a escuchar. Y cuando el Padre habla, el Hijo escucha. ¿Amén? ¿O no, hermanos? Cuando el Padre habla, el Hijo debe de escuchar y callar así, callarse, porque el Padre habla. Y así le dijo a Job: ¿dónde estabas tú? Y le da una descripción tremenda acerca de su creación. ¿Dónde? Dice: házmelo saber. Pero Job dijo: no puedo. De manera que, hermanos, el pueblo de Israel, Dios lo escogió con muchos planes y muchos propósitos. ¿Los escogió por ser los más inteligentes? ¿Los escogió por ser los más fuertes? ¿O alguna cualidad que ellos tuvieran? No, hermanos. Los escogió porque Él así lo decidió. ¿Sí? Así lo decidió el Señor. Y recordemos que eso fue a través de aquella promesa que le hizo a Abraham, que ciertamente de él haría una gran descendencia, multitudes. Por eso Abraham significa, después de llamarse Padre enaltecido, ahora es Padre de muchedumbre. Hermanos, cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios te ha prometido y me ha prometido a mí algo, sin duda Él lo va a ejecutar, lo va a cumplir, porque así son sus promesas. Y dentro de las promesas del Señor encontramos también mandamientos, estatutos que tenemos que seguir. Y así como Dios nos promete vida eterna en Cristo Jesús, hermanos, yo lo creo, Dios también promete que hay consecuencias cuando decidimos, noten ustedes, decidimos en primera persona ignorar la voluntad de Dios. ¿Va a haber consecuencias? Sí, va a haber consecuencias, hermanos. Dice la palabra de Dios que el padre que ama a su hijo lo disciplina. ¿Y con qué propósito lo disciplina? Pues según la palabra de Dios, no como nosotros, como padres, que a veces disciplinamos a nuestros hijos como bien nos parece. Sin embargo, Dios lo hace para que participemos de su santidad. Por eso lo hace el Señor. Y el Señor ha sido muy paciente y lo seguirá siendo, porque así es parte de sus atributos. Sin embargo, va a llegar el momento en el cual el Señor va a tomar alguna acción, pero esto con un propósito.
para que participemos de su santidad. Porque Dios siempre quiere lo bueno para sus hijos, hermanos. Yo no veo en la Escritura un Dios que quiera maltratar a sus hijos de ninguna forma. Al contrario, Dios siempre va a darnos lo mejor, quiere lo mejor. Siempre va a ser así, hermano, porque ese es su atributo. Dios es amor. Y entonces tendríamos que ir un poquito a la palabra de Dios para ver el trasfondo histórico del pueblo de Israel, ¿por qué no? Y ver aquellos personajes que Dios pudo utilizar para cumplir así sus planes. En el libro de Josué, vamos a ubicarnos por favor ahí, considerado como un libro histórico. Desconocemos muchas cosas de la cultura de los judíos, desconocemos muchas cosas de las narrativas que a veces encontramos en la palabra de Dios, porque hay muchos trasfondos y muchos contextos, ¿sí? Sin embargo, el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios que nos va guiando poco a poco y nos va ayudando a entender, a discernir algunas cosas que no entendemos. Dice ahí en Jueces, pero antes de introducirnos al libro de los Jueces, recordemos que era muy importante la participación de aquel hombre llamado Josué, hijo de Nun, en donde él en su tiempo fue siguiendo los pasos de aquel varón llamado Moisés, y pudo experimentar de viva voz la forma en que Dios había establecido sus pactos para con el pueblo de Israel, a sus mandamientos, y la responsabilidad que tenía Moisés y el mismo pueblo de seguir adelante y avanzar hacia la tierra prometida. Y Moisés aceptó el reto, aunque de primero no quería. ¿Se acuerdan ustedes que él no quería? Decía tantas excusas, como una de ellas: soy tartamudo y no sé hablar. Pero para Dios no hay excusa, hermanos. Aún el profeta Jeremías se rehusaba a avanzar y servir a Dios, pero llegó a la conclusión de que había un fuego en su interior y no podía. Hermano, quiero decirte que cuando Dios pone algo en tu corazón, Dios no se va a mover de ahí. No te va a dejar hasta que tú cumplas con lo que Dios quiere para ti. Y que veas que a través de eso Dios no solamente va a bendecir tu vida, sino que va a confirmar muchas cosas en ti. Hermanos, estoy convencido que no hay nada mejor en este mundo que servir a Dios. Amén. Lo sostengo porque la Biblia lo dice. Josué fue aquel hombre que fue el sucesor de Moisés. Moisés trabajó, pero fue difícil, sí, porque no es fácil. No es fácil servir a Dios, no es fácil buscar de Dios, no es fácil. ¿Quién te dijo que era fácil? Y si alguien te lo dijo, te mintió con toda la extensión de la palabra. No es fácil, pero es lo mejor. Y Moisés avanzó. Llegó el tiempo en que dijo, pues ya no puedo seguir adelante, porque se cansaba. Se cansó Moisés. Yo te hago una pregunta: ¿tú no te has cansado en algún momento? ¿Sí? Y se equivocó muchas veces. Una de las causas por las cuales, o mejor dicho, la causa por la cual no entró a la tierra prometida, es porque no siguió al pie de la letra las instrucciones que Dios ya le había dado. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo se desesperaba y tenía sed, tenía hambre? Y cuando tenían sed, le reclamaban a Moisés, y él consultó a Dios, y Dios le dice: golpea a la peña. ¿No? La primera vez, hermanos, porque fueron 2 veces, ¿sí? La primera vez le dijo: golpea la peña, ¿no? La segunda vez: habla la peña. ¿Y qué hizo él? Lo contrario. O sea, no puso bien, o no entendió bien, o qué pasó ahí. Tal vez decidió él así. Y Dios le dijo en esa ocasión: háblale a la peña.
no golpéalo. Y entonces, hermanos, por esa causa Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Le dijo, mira, la puedes contemplar porque así es nuestro Dios, es justo. Mira, esta es. Señor, pero es que no me hables más de ese asunto. Así le dijo Dios. Ya lo determiné. Ya lo determiné. Y bueno, entra después Josué y también, hermanos, un proceso difícil, pero sin embargo, estoy convencido que así como Moisés, así como Josué, para ellos siempre fue un honor y un privilegio servir al Señor, a pesar de todas las cosas. Pero llegó la muerte para Josué en el versículo 29 del mismo libro de Josué. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Miren, hermanos, 110 años. 110 años le permitió Dios a este varón. Y bueno, pues sabemos que ese tiempo va a llegar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero nos va a llegar, hermanos. Porque ayer estábamos festejando o conmemorando las fiestas patrias, por lo menos aquí. Pero, hermanos, nuestra ciudadanía no es aquí, está allá. Y qué bueno, no discrepamos con algunas cosas porque somos mexicanos, ¿verdad? Y a mucha honra pudiéramos decir. Pero este mundo no es nuestro hogar. De tal manera que no vale la pena aferrarse a este mundo. Hay que aferrarnos a las cosas de carácter espiritual e invertir en el banco celestial, porque eso es lo mejor, hermanos. Así dice la palabra del Señor. Y entonces, después de ahí entramos a este libro llamado Los Jueces de Israel. Participaron varios, hermanos, pero quiero nomás sentar las bases del porqué del libro de los Jueces. En el capítulo 2, versículo 6 en adelante, dice la palabra del Señor: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de este varón llamado Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto, ¿qué dice ahí, hermanos? Todas las grandes obras de Jehová. Hermanos, nuestro Dios es grande. Todas las grandes obras, no es cualquier obra, la obra de Dios, hermanos. Es una gran obra. Y somos tan privilegiados al tener la oportunidad de participar en ella. Y dice la Biblia, habían visto todas las grandes obras de Jehová que Él, o sea Dios, porque a Él sea la gloria, Él había hecho por el pueblo de Israel. Versículo que sigue. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Recalca no solamente la edad, sino quién era. Era un siervo de Jehová. Y luego dice que lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaaz. Y toda aquella generación también murió, porque también fue reunida a sus padres. Y es algo que a veces no tomamos en cuenta, hermanos. A veces nos aferramos tanto a este mundo que pensamos que aquí en este mundo, aquí somos eternos, y no lo somos. Le llegó el tiempo a Josué, con el debido respeto. Le llegó el tiempo al hermano Eduardo Alejandro. ¿Y quién te dice que no nos va a llegar a nosotros? Y la pregunta es, ¿por qué aferrarnos tanto a este mundo? Dice la Biblia que toda aquella generación también fue reunida a sus padres, pero, hermanos, aquí hay algo que pone un foco rojo, un foco fuerte, un foco que debe atraer
la atención de todo hijo de Dios. No es posible que no nos demos cuenta de las consecuencias de dejar a Dios. No es posible, hermanos. En las empresas, sobre todo en las metalúrgicas, puedo hablar de ese ramo porque trabajé 9 años, estaban llenas las empresas de advertencias de seguridad, de paros de emergencia por donde sea, porque los riesgos eran tan altos en donde los mismos compañeros, a lo menos en el área de transformación donde yo estuve, era constantemente trabajar 8 o 12 horas constantemente con máquinas troqueladoras, con prensas. En varias ocasiones estuve a punto de perder todos estos dedos. Recuerdo que estábamos acanalando un perfil de un calibre grueso, 18, sobre una prensa de las más antiguitas, porque era un calibre muy grueso. Y yo tenía que poner mi pie sobre el mecanismo para accionar, y entre mi compañero Porfirio y yo poníamos la lámina y accionaba y bajaba la plancha, primero una y luego la otra. Estoy hablando de una máquina muy grande, hermanos, una fuerza tremenda hidráulica. Y así llevamos canal por canal, pero en una nos ganó y nos prensó los dedos a los dos hacia una de la parte de la misma máquina. Entonces nos prensó a los dos, así estábamos. Pero la máquina tiene que cumplir su ciclo, tiene que hacer esto. Y dije, si termina el ciclo, ahí perdemos los dedos, Porfirio. Y Porfirio ya estaba también llorando, y yo tenía el pie sobre el control. Pero ya nos dolía mucho, hermanos. Cuando alguien se prensa a un miembro, ese empieza a perder circulación y se empieza a inflar como no tienen idea, ¿sí? Se inflama así. Y ya estábamos al punto, y le digo, ¿sabes qué? Ya no aguanto el dolor, tú tampoco, ya, que termine el ciclo. Y donde ya terminé el ciclo con la máquina, nos apretó un poquito más y después soltó. Y ahí sentimos un gran alivio, gracias a Dios. Pero había muchos paros de emergencia, porque muchos compañeros perdieron la vida, no solamente sus extremidades, muchos de ellos. Hay veces que en el área de pintado los rodillos van despacio, y está muy larga la línea esa. Y a un compañero muy alto, le decíamos el Maggi, siempre se le decía, oye, fájate, a los de seguridad siempre le decían, fájate, porque no le gustaba, andaba ahí con su playera, fájate. Pues en una de esas, ya por terminar el turno de noche, saliendo él a las 6:30, y antes de salir, la lámina llevaba un resaque, y de ahí lo jaló. Perdió pisada y cayó, y muy cerquita de un rodillo grande. Ese rodillo lo comió hasta la mitad del cuerpo, hasta que alguien paró la línea. Donde quiera hay paros de emergencia, y obviamente falleció. Porque a veces ignoramos las advertencias que se nos dan. ¿Cuántas veces? Por lo menos ahí en la fábrica muchos se burlaban y decían, no es cierto, ¿qué es eso de usar tu equipo de seguridad? Aún los tapones para cuidarte de los decibeles que afectan mucho. No es cierto, no pasa nada. Y hermanos, a veces en las cosas de Dios así somos. Decimos, no pasa nada. No es cierto, mira, no, esa es una falacia. Cuidado, hermanos, porque por eso están las advertencias. Y cuando hay consecuencias de dejar a Dios, es cuando entonces reconocemos muchas cosas. ¿Qué dice, hermanos, la palabra de Dios ahí después de que el versículo 10, después de que la generación fue reunida a sus padres? ¿Qué dice? Y se levantó Pues de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Hermanos, este es el foco rojo. Esta es la advertencia. Y se levantó después de ellos otra generación. Subrayen eso, por favor. Otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esa es la alerta roja, la alarma que en aquellos tiempos se dio a conocer de parte de Dios
y que para nuestro ejemplo, para nuestros días, lo tenemos que considerar también. Se levantó después de ellos otra generación. Y yo te hago una pregunta, hermano. ¿Has visto hoy en día las nuevas generaciones cómo vienen? ¿De qué forma vienen? ¿Sin tomar en cuenta a Dios? ¿Te has dado cuenta de eso o no te has dado cuenta? Hay un dicho que dice, no puedes tapar el sol con un solo dedo. Y no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y esto es lo que está pasando, hermanos. Se ha estado levantando una generación que no conoce a Dios, que no glorifica a Dios, que no sirve a Dios, que no toma en cuenta a Dios. Y después de esa generación viene otra generación. Y si esa generación no quiere nada con el Señor, ¿cómo van a venir las otras generaciones? Peor. Peor. Y así estamos viviendo, hermanos. Ayer estábamos teniendo una reunión aquí abajo, como cada año, y les hacía ver a los hermanos en el devocional, hermanos, porque creo que principalmente nuestras fiestas son escuchar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Antes que cualquier otra cosa, es honrar al que lo merece y escuchar lo que Él nos va a decir. Lo demás es bueno, no digo que sea malo, pero no hay nada mejor que venir a honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque Él está en mi corazón y Él está en todas partes, pero Dios nos ha suplido un lugar para congregarnos. Y hablaba con los hermanos y les decía que Obed, o conocerán ustedes al hermano Obed Ramírez y familia, nos visitaron ahí en la casa que es su casa, y entre otras cosas platicábamos. Su hijo está ahorita en la facultad de medicina y por lo mismo tenía que cumplir con un desfile, tenía que ir a un evento. Y dice Obed, padre, pues fuimos los dos. Y ya le dijo Obed, pues tú allá, yo acá, porque yo tengo que estar con los maestros, ¿verdad? Y dice que entonaron el himno nacional mexicano. Decía Obed, dice Manolo, no se lo sabían, eran poquitos los que estaban cantando el himno nacional, que a propósito son 10 estrofas, algo así decía Héctor, 10 estrofas. Solo cantamos las primeritas 2 o 3, porque yo no me lo sé todo. Pero decía él, oye, lo básico, vamos a decirlo así, lo básico, lo que se nos enseñó en el kinder, en la primaria, en la secundaria, no sé si en la prepa todavía, en la universidad no lo sé, pero dice, qué tremendo, no podían cantar el himno nacional, pero enseguida pusieron a un cantante, yo le llamo Bugs Bunny, ¿sí? Así le llamo, ya sabrán quién es por ahí. Y además de decir puras leperadas, la gente lo ovaciona, todos ahí coreando sus canciones obscenas. ¿No han oído a Bugs Bunny, hermanos? ¿No? No estoy hablando de la caricatura, ¿eh? Sí, o sea, no se llama así, se llama de otra forma. A ustedes que no les gusta usar el celular, métanse ahí, pongan Bugs Bunny, no Bugs Bunny, no, Bad Bunny. Pongan ahí y chútense, dice los muchachos, chútense una cancioncita de Bugs Bunny ahí. Es más, no se lo recomiendo. Pero no hagamos como que no sepamos absolutamente nada, hermanos, porque es muy probable que nuestros muchachos por ahí sí sepan, ¿sí? Y sepan de qué estamos hablando. Hermano, esas son las nuevas generaciones. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo van a venir sus hijos? Y los hijos de sus hijos. O sea, ¿en qué posición, hermanos, está las nuevas generaciones? Por eso dice la palabra de Dios, y se levantó una generación que no conocía a Dios, ni la obra que Él había hecho por Israel. Por eso, tengamos mucho cuidado. Dios nos está advirtiendo hoy acerca de las consecuencias de dejar a Dios. Ese es el título. Las consecuencias de dejar a Dios. Hermanos, es muy importante poner en una balanza lo que hemos recibido de parte de Dios en comparación con lo que hemos recibido del mundo.
¿Qué hemos recibido de parte de Dios, hermanos? ¿Qué hemos recibido de parte de Él? Todo lo bueno. Todo lo bueno. Hemos recibido tantas cosas. Pero también que hemos recibido del mundo, y hablo en el contexto cuando dice la Escritura, no améis al mundo. Hablo en ese contexto. ¿Qué nos ha dado el mundo, hermanos? ¿Qué nos ha dado? Zozobra, decepción, tristeza, amargura. Y el hermano Oscar nos compartía pura vanidad. Pura vanidad. El rey Salomón pudo probar todo, se sació con todo y al final dijo, todo es vanidad. Pero las cosas del Señor, me pregunto, ¿son vanas? No, hermanos, de ninguna manera las cosas de nuestro Dios son vanas, porque Él es santo. Y entonces, hay que poner entonces en una balanza lo que Dios me ha dado. Ok, cantaba el hermano Enrique, ¿ya se te olvidó? ¿Se acuerdan de ese canto? ¿Ya se te olvidó? ¿Ya se te olvidó cuando Él obró salvación en tu vida? ¿Ya se te olvidó que Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo y nunca te va a dejar? ¿Ya se te olvidó que si lo que tienes es por Él? Decía un joven que hace años militaba en los jóvenes de aquí de la iglesia, que este joven era muy inteligente, ¿sí? Era muy inteligente. Me acuerdo que nos gustaba ponerlo ahí al frente de las competencias bíblicas, igual que Alexa, en aquellos campamentos. Y recuerdo que tenía una capacidad de retención tremenda, se memorizaba mucho y ganaba, ¿sí? Y muy noble el muchacho, muy noble, la verdad. Cuando avanzan en sus estudios, lo cual es muy bueno, hermanos, que avancen en sus estudios. Dios no está peleado con el estudio secular. Es un error cuando algunos líderes les dicen, tú debes de dejar todo por servir a Dios. Y tengan cuidado, hermanos, tengan mucho cuidado, porque a veces son mandamientos de hombres y no mandamientos de Dios. Tengan mucho cuidado. Y este muchacho entró a la universidad, y la universidad busca a veces a esos jóvenes que tienen esas capacidades, y él tenía mucha capacidad, mucha inteligencia, y lo tomaron aparte. Creo que no hizo ni la maestría, de ahí lo brincaron al doctorado, ¿sí? Y le ha ido muy bien. Pero recuerdo que en una ocasión que hablé con él y le hablábamos acerca de los principios bíblicos, y le decía yo acerca del Señor Jesucristo, porque yo ya sabía que Él andaba en lugares donde no debe andar, que Él hacía cosas que no debería. Hermanos, tenía dinero, ya le habían puesto su oficina ahí en San Pedro y toda la cosa. O sea, por este lado no le faltaba nada. Muy cuerda, muy cuerda. Es más, creo que si usted se pone a dialogar con él en cualquier tema, le saca el tema y de veras usted se impresiona de cómo habla. Tiene tanta inteligencia. Y luego le dije, mira, pues yo realmente te guardo aprecio, pero quiero preguntarte esto. Para ti, ¿dónde tienes el concepto de la salvación que Cristo ofrece? ¿Y saben cuál fue su respuesta, hermanos? Me señaló unos escaloncitos que estaban ahí, ya no están, por la construcción ya se quitaron. Y me dijo, mira, Manolo, te voy a decir algo. Cuando yo iba a la iglesia, aquí a Jesús es el camino, las maestras me enseñaban, ustedes predicaban, pero era como estar encima de ese escalón y ver las cosas desde esa altura, así. Pero ahora que he estado en la universidad, ahora que he aprendido tantas cosas, es como si yo estuviera en el edificio latino, los que conocen. Desde ahí veo todo el panorama. Oh, me quedé así. Entonces, ¿para ti qué es la sabiduría? Le dije. No, y me dio una definición tremenda, tremenda. Y le dije, mira, la Biblia dice, en Job 28:28, búsquenlo, hermanos, por favor. Le dije este pasaje, hermanos. Tal vez yo no tengo mucha sabiduría, mucho conocimiento,
Tal vez no llegué a muchos estudios académicos, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y le dije, mira, esta es la palabra viva. Esto es lo que Dios dice. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Eso es para Dios un hombre sabio, una mujer sabia. Eso es para Dios un hombre inteligente, una mujer inteligente, que en primer lugar teme a Dios y en segundo lugar actúa como debe de actuar un hijo de Dios, apartándose de lo que no glorifica su nombre, apartándose de aquellas cosas, porque eso no le agrada al Señor. ¿Recuerdan a José? ¿Cómo pecaría ante Dios haciendo este grande mal? Ya no dijo contra Potifar, ¿se acuerdan? Sino pecaría contra Dios. Y ahí fue cuando huyó José de la esposa de Potifar. Hermanos, es muy importante recibir la exhortación bíblica y recomponer nuestros caminos, porque si no lo hacemos, estamos perdiendo el poquito tiempo que Dios nos ha dado. Porque para Dios un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Allá en el grito de independencia en el centro, un señor falleció, electrocutado ahí. No sé si vieron por ahí las noticias. Nunca se iba a imaginar que en ese momento iba a terminar su existencia. Y así es, hermanos, terminó su existencia. Y la pregunta, ¿dónde está ahora? Si aceptó a Cristo, ¿dónde está, hermanos? En la presencia de Dios. Y si lo rechazó una y otra vez, ¿dónde está? Como aquel rico, como aquel hombre rico. Igual la reina, igual. A pesar de la opulencia, todo lo que tenía, si no tiene a Cristo, no tiene absolutamente nada, hermanos. Y la Biblia lo dice. Y si quieren más adelante ver aquella historia bíblica de aquel hombre rico que se vestía de púrpura, etcétera, etcétera, vean por favor ahí. Hermanos, es muy triste ver que Dios quiere lo mejor para sus hijos, porque así es Dios, amén. Pero una y otra vez sus hijos manifestamos rebeldía e ingratitud hacia Él. Ahí en Jueces capítulo 2, hermanos, nos plantea el panorama una vez más el Señor, diciéndonos, versículo 11, después de esto, hermanos, después de lo que había acontecido y que se levanta esa generación, ¿cuáles eran los resultados? Veamos. Después los hijos de Israel, gracias hermanos, quiere decir que están ahí en la lectura. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Versículo 12, ¿qué dice? Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Vean ustedes la alevosía y la ventaja con que dejaron a Dios. Y se olvidaron de cómo Dios había sacado a toda esta multitud de la esclavitud de Egipto. Y Egipto es el tipo del mundo en el cual estamos nosotros. A nosotros también el Señor nos libertó de la esclavitud, de las garras de Satanás, del aguijón de la muerte. Por eso dice, sorbida es la muerte en victoria. Hermanos, Jesucristo nos dio verdadera libertad. Amén. Así como Dios lo hizo a su pueblo. Pero ellos se olvidaron de esa forma tan poderosa de sacarlos así, con mano poderosa de esa esclavitud, así como a nosotros. Se olvidaron, hermanos. Y luego, una vez que se olvidan,
se van a seguir a otros dioses. Así pasa en la vida cristiana. Cuando se nos olvida las bases, cuando se nos olvida que Cristo murió por nuestros pecados, cuando se nos olvida lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, no te puedes quedar nada más así. Ok, se me olvidó. No, qué bueno fuera. Pero la realidad de las cosas es que no sucede así. Porque una vez que te olvidas, empiezas a seguir a alguien que no es Dios, al mundo, lo que ofrece el mundo, lo que ofrece la moda, lo que ofrece la política, lo que ofrece y lo que ofrece y lo que ofrece, dice el apóstol Pablo, lo tengo por basura, porque eso es lo que ofrece el mundo. Por ello, hermanos, es triste saber que Dios nos ha bendecido una y otra vez. Quiero terminar resaltando entonces los atributos de Dios y lo que Él nos ha dado. No me voy a tardar mucho, porque quiero también que resaltemos lo que el mundo nos ofrece. No me tardo mucho, pero sí solo descansar en el punto número 3, en donde resaltemos las consecuencias. Ahí en el libro de Josué estamos considerando estas porciones. Dice la Biblia: provocaron la ira a Jehová, versículo 13, hermanos, sigan con su vista, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Vean ustedes las consecuencias, las consecuencias. Se encendió contra Israel el furor de Jehová. Hermanos, Dios es paciente, amén, lento para la ira y grande en misericordia, pero llega el momento en el cual Dios dice basta, porque con Dios no se juega, hermano. A lo menos yo estoy convencido de esto. Por eso dice que se incendió contra Israel el furor de Jehová, el cual, ¿qué dice? Versículo mismo 14, parte B, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Vean las consecuencias. Ok, no entiendes. Ok, no haces caso. Ok, una y otra. No quieres entender que yo soy Jehová. Romanos capítulo 1. Vayan, hermanos. Romanos capítulo 1. Mejor que ya el hermano termine, ¿no? Porque ya tenemos que irnos a descansar, ya tenemos que ir a ver el partido, ya tenemos que ir a la barbacoa. Ya me cansé. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: quedaos aquí, mientras tanto yo voy allá y oro por ustedes también. Y fue, y llegó. ¿Y cómo estaban, hermano? Ay, qué cosa. Bueno, está bien, voy allá. Fue y regresó. ¿Y cómo estaban? Otra vez. Y les dijo: no habéis podido velar conmigo una hora, pero en el celular te avientas 10 minutos. No es cierto, ¿verdad? Ni yo me la creo. Hermanos, dice en Romanos capítulo 1, versículo 18. ¿Están ahí en ese pasaje, hermanos? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué cosa? Cuidado, hermanos, porque solamente Cristo es la verdad y su palabra es verdad, solamente. Y cuidado, porque hay personas que se rebelan, ¿sí?, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20: las cosas invisibles de Él, su eterno poder, y Él para siempre es Dios, hermanos, se hacen claramente visibles
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y me llama la atención esta frase, de modo que no tienen, no hay excusa, hermanos, no hay excusa. Podemos argumentar acerca de la psicología de este hombre que aportó mucho para la psicología, apellido Freud, ¿sí? Y ver muchas cosas que yo no entiendo, pues no estudié eso, hermano, no entiendo, ¿sí? Pero realmente no es nada relevante cuando Dios habla, ¿sí? No hay excusa de ninguna forma. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, hermanos. Vean, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Te pregunto, ¿tú conoces a Dios? Yo conozco a Dios porque recibí a Cristo en mi corazón. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y vean ahí, hermanos, ok, dice Dios, bueno, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ok, está bien. Pero el 24, ¿qué nos dice? Hermanos, aquí dirían, es que no se supone que Dios es amor. ¿Por qué vemos ahí un Dios vengativo? Porque dice, por lo cual también Dios. Hermanos, a diferencia de nosotros que somos vengativos, que no perdonamos, que no queremos perder, que no queremos sufrir el agravio, porque así pasa, hermanos, entre nosotros, nomás queremos tener la razón nosotros, ¿sí? Y me la hizo, pues yo también se la hago, ¿sí? Me la aplica, yo también. Así no es Dios, hermanos. Ese también incluye un periodo tremendo de gracia, de paciencia, de amor y de misericordia. Pero al no entender, entonces Dios dice, ok, está bien. Por lo cual también Dios los entregó. ¡Órale! ¿Quieres eso? Dale para adelante. Dios los entregó, vean, no fue nadie más, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, hermanos. Dios los entregó. Y ya que cambiaron, vean ustedes las consecuencias, cambiaron, hermanos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ese es todo el meollo del asunto. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y dime, ¿qué te ha dado el mundo? ¿Qué te ha ofrecido el mundo? Si no es pura vanidad y pura mentira. Mientras que Dios tiene atributos como omnipotente, omnisciente, todo lo sabe, es eterno. ¿Qué más, hermanos? Omnisciente, omnipotente, eterno, inmutable. Y en sus atributos morales, Él es amor, Él es paz, Él es misericordia, Él es confianza, etcétera, etcétera. Él es nuestro Dios, hermanos. Con Él estamos seguros hoy y siempre, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo, mi roca mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hermanos, con Él estamos mejor. Él es todopoderoso. Y el mundo nos ofrece basura a la cual en su momento nos sumimos ahí y no encontramos más que ese pozo cenagoso de la desesperación constantemente. Y cuidado cuando le damos la espalda a Dios. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, versículo 26. Pero no quiero pasar por alto el 25, cuando dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué más, hermanos? Honrando y dando culto. Vean, honrando, ok, y dando culto
a las criaturas antes que al Creador, subraye lo que viene, el cual es bendito por los siglos de los siglos, así sea. Esta es la palabra amén. Hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Dios no se detuvo en cierta forma de disciplinar al pueblo de Israel por lo que habían hecho con él, no lo va a hacer tampoco con nosotros. Nos ha sido pacientes, es diferente. Nos ha dado una y otra oportunidad, porque así es Dios, es el Dios de las oportunidades. Pero hermanos, no abusemos, no pasemos los límites, porque cuando esos límites se brincan, van a venir consecuencias. Y sin temor a equivocarme, muchos ya están pasando consecuencias por esa causa. Por eso dice el versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y no tengo que ahondar mucho ahí al respecto, hermanos, porque ahí tenemos bases bíblicas para entender lo que la Biblia enseña y lo que el mundo enseña. Ya ahorita ya estamos hastiados de tantas leyes que se están aprobando, de tantas ideologías, de tantas cosas corruptas, inmundas, ¿sí?, que atentan contra la santidad de un Dios 3 veces santo. Y que lamentablemente, en lugar de extender nuestra bandera figuradamente hablando como hijos de Dios, a veces la escondemos y decimos, sí, está bien, como borreguitos, sí, está bien. No está bien, hermanos, ¿o sí? No está bien. No podemos nosotros inclinar la balanza a cosas que el Señor aborrece en toda la extensión de la palabra. Cosas vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. No necesitas una clase para entender de lo que está diciendo la palabra de Dios. Y de igual modo, o sea, lo mismito, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución, debida a su extravío. Esto es lo que el mundo está ofreciendo, hermanos. Esta es la basura que el mundo está ofreciendo. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué queremos nosotros, la basura o lo que Dios ofrece? Y como ellos no aprobaron, ¿qué cosa? Hermanos, estas palabras son muy serias, hermanos, por favor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, a esto se le llama darle la espalda a Dios. Dios dice esto, no es cierto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Quién lo dice, hermano? ¿Lo dice Dios? No es cierto. No lo creo. Dale para adelante, hermano. Dale para adelante y después vas a ver las consecuencias. Y al rato no vengas a decir otras cosas, porque Dios advirtió una y otra y otra y otra vez. Pero no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿No es cierto? Eso que predican ahí es pura mentira, es puro legalismo, es pura charlatanería. ¿Qué quieres que diga, hermano? Si es la palabra de Dios. Lo siento si querías un mensaje así de esos que te inyectan júbilo y todas las cosas, ¿verdad? ¿Saben, hermanos? Hay personas que no vienen a la iglesia porque consideran que la iglesia es una iglesia muerta. Porque dicen que no hay ánimo, que porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad para brincar, para hacer tantas cosas, hermano. O sea, hay personas que no aprueban la palabra de Dios, sencillamente. Y en lugar de escuchar algo que ellos quieren, cuando se predica un tema en donde pisa cuerdas sensibles, ay, como que ya no nos gustó el asunto.
Pero quiero decirte, hermano, que si hay algo que necesitamos tú y yo, es que Dios nos abofetee con su palabra, para que podamos entender que con las cosas del Señor no se juega, porque Él es santo. Estando, dice la Biblia, nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, hermanos, estando atestados de toda injusticia, atestados de toda fornicación, atestados de toda perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Y hay algo que viene con encadena, hermanos: desobediencia a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, inmisericordias, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo, hermanos, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ya voy a terminar, hermanos. Hay consecuencias, y cerramos ahí Jueces capítulo 2. Hay consecuencias, hermanos. No lo olvides, no lo olvidemos. Versículo 15: por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal. ¿Ves la diferencia? La mano de Dios estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron no poca, gran aflicción, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Pero dice, ellos no lo hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían. Pero acontecía que al morir el juez, otra vez, hermanos, otra vez, para atrás los fielders, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, hermanos. Qué tristeza, qué tristeza. El Señor nos ha dado todo. Hermanos, estábamos así encadenados, ¿verdad que sí? Pero Cristo rompió las cadenas. Ayer le decía a mis suegros que se esforzaron por hacer una serie de cadenitas ahí. Ahí están abajo, hermanos, de papel chino. Y un eslabón tras otro eslabón. Y lleva tiempo, lleva tiempito. Pero gracias, hermanos, por eso que hicieron. Y les decía ayer que eso me recordaba cómo estábamos nosotros así, sin Cristo, encadenados. Y allá vamos haciendo y deshaciendo. Pero Cristo llegó y rompió esas cadenas y ahora somos libres en Cristo Jesús, hermanos. Amén. Pero qué triste es que como cristianos vayamos otra vez al mundo y le digamos, ponme las cadenas, ponme los grilletes otra vez. Qué triste, hermanos. Vienen las consecuencias. Se inclinaban ante dioses ajenos, no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Qué triste es vivir, experimentar las consecuencias de haber dejado a Dios, hermanos. La Biblia dice que Jesús prometió estar con nosotros todos los días del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces yo creo esto:
que Él cumple lo que promete. Él nunca me va a dejar. Pero el punto es que yo soy el que lo voy a dejar. Yo soy el que me voy a alejar. Y si tú crees que tú no te has alejado de Dios, en algún momento, yo te invito a que mires hacia atrás y veas en primera instancia quién dio su vida por ti y lo que te ofrece. Y veas lo que el mundo te está dando. Y que de una vez tomes decisiones firmes en tu vida. Porque se está levantando otra generación que no quiere nada con Dios. Mi pregunta es, ¿cómo van a estar tus hijos más adelante? Los nietos, ¿cómo va a ser esto? ¿Y sabes? O nos corregimos o sufrimos las consecuencias. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por tu palabra y te quiero pedir perdón si alguna palabra estuvo fuera de lugar. No quiero que sea mi palabra, porque no debe de ser así. Es tu palabra siempre la que debe de golpear nuestros corazones, empezando conmigo mismo, Señor. Y reconozco que hay muchas cosas que no estoy haciendo bien. Perdóname, Señor. Perdóname, porque tal vez como padre, como esposo, como líder en este lugar, me ha faltado mucho, Señor. Pero quiero seguir adelante con tu ayuda. Que sea tu gracia y no mi fuerza la que nos sostenga. Y yo no sé si tus hijos que están aquí presentes, mis hermanos a quien amo, yo no sé cuál sea su actitud contigo, no sé si te están pidiendo algo, yo no lo sé, Señor, yo no sé si ignoraron este mensaje, yo no sé si les molestó, yo no sé si me juzgaron ya, yo no sé nada, Padre, y francamente no quiero saber, porque yo tengo una relación personal contigo, y a ti te voy a rendir cuentas. Pero pido, Padre, que en esa gran misericordia que tú tienes para con nosotros, sacudas el corazón de todos, me incluyo, y que nos hagas entender que lo más valioso que podamos hacer en este mundo es honrarte a ti y servirte a ti, hasta que tú nos lleves a tu presencia, hasta que Cristo ya venga por nosotros. Por eso te pido que nos ayudes. Y si alguien está tomando una decisión, Padre, te ruego, Padre, por amor a tu nombre, que lo escuches, le socorras. Si hay familias que se están destruyendo, Padre, que en este momento te están pidiendo tu ayuda, ayúdales, Padre, porque tú eres bueno. Si hemos hecho cosas malas, perdónanos, ayúdanos a corregir, Padre. Quita de nosotros el orgullo y la prepotencia y la soberbia que a veces nos embarga, los prejuicios que nos inundan también, Señor. Te pido para que ayudes a tu iglesia, porque es tu iglesia. Y gracias una vez más por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.